4 de la tarde con 6 minutos, platicando en familia este martes de Derecho Familiar, como ya te diste cuenta. Muy contentos de estar contigo un día más. Qué padre que podemos tocar temas tan interesantes, que son tan informadores, que son para orientarte a ti, que puedes estar llegando a tener este tipo de dudas. A mí me place mucho poder estar contigo a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y saludarte aquí en Guadalajara y en la zona metropolitana, y en donde Radio Mujer tiene alcance, que es una zona amplia, inclusive saliendo de la frontera de lo que es Jalisco y el borde también en los Altos de Jalisco, en Ciudad Guzmán. Estamos en muchas áreas en donde también los saludo con mucho gusto. Y qué decir de nuestros queridísimos amigos de Austin, Texas, que nos escuchen y nos siguen a través del 95.1 de FM, en donde tenemos siempre la posibilidad de estar unidos, hermanados, tomados de las manos, aprendiendo temas que no porque están lejos de su patria no quiere decir que ya no les interese, al contrario, eso nos une mucho más. Bienvenidos. Les voy a proporcionar nuestros números telefónicos para que se comuniquen si tienen oportunidad de dejarnos algún mensaje y qué piensan de este tema en el cual vamos a aprender tanto juntos acerca de la patria potestad. 31 22 11 90, 36 47 18 83, aquí de manera local, 01 800 727 54 20, si nos está siguiendo a través de internet y estás en algún estado de la República. O si estás en Austin, 512-215-4909. www.radiomujer.com.mx es el chat que últimamente está muy activo y lo cual agradezco. Y también tenemos Mujeres Sexto Sentido a través de Facebook, y nos dejes tus valiosísimos comentarios. Esta tarde quiero presentar a un colaborador invitado. Tú conoces a su papá porque también es colaborador nuestro, pero bueno, hijo de tigre, pintito. Y tengo el gusto y el placer de recibir esta tarde en Platicando en Familia al abogado Guillermo Ogarrio Díaz. Él es abogado en el tema de derecho familiar, hijo del licenciado Guillermo Ogarrio. Memo, qué gusto que estés en Platicando en Familia. ¿Cómo estás? Agradezco tu invitación y desde luego un saludo cariñoso a todo tu auditorio. Igualmente, Memo, nos da mucho gusto que estés platicando con nosotros esta tarde en familia. Y qué decir, como ya Rosy en la cápsula lo mencionaba, acerca de la patria potestad, cuántas dudas, cuántas situaciones se viven en nuestro país, sobre todo nuestro estado, que es en el que vivimos y en el cual nos compete esta charla. Ya escuchábamos, ¿no?, la cantidad de hombres que promueven la patria potestad a diferencia de las mujeres, y cómo en este caso la biología juega un papel importante entre los hombres. Por supuesto, y sobre todo la confusión que causa este concepto en relación a la custodia y en relación a los derechos que puedan emanar de ella. Desgraciadamente, la falta de cultura en algunas ocasiones de difusión por parte de la autoridad tiene a la sociedad con los ojos vendados y no saben qué es la patria potestad, cuáles son sus alcances y consecuencias. Y bueno, creo que hoy vamos a tener una oportunidad muy buena para hablar al respecto. Sí, lo cual comparto contigo, y siempre cuando hablamos de temas de derecho familiar es interesante empezar por el principio y definir, en este caso, para todos los que no sabemos o no nos queda claro, ¿qué es la patria potestad? ¿De qué estamos hablando cuando lo mencionamos tantas veces? Sí, mira, nuestra legislación define claramente el concepto de patria potestad, que dicho en palabras muy sencillas es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los papás respecto con los hijos. Así de sencillo es. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los papás que ejercen la patria potestad, que es a quien por ley le corresponde, van a tener no solamente derechos de ejercer la custodia de sus hijos, sino también las obligaciones, como es educarlos, corregirlos moderadamente, fomentar sus talentos, ver por su sano desarrollo. Y por supuesto que el tema que surge comúnmente es para dar autorización para que mi hijo salga del país. ¿A quién le corresponde? Pues obviamente a quien ejerce la patria potestad. Para decidir sobre algún tratamiento médico aplicar, alguna operación, ¿quién es el que debe decidir? Quien ejerce la patria potestad. Y por ley le corresponde a ambos progenitores. Es decir, ¿bajo qué motivos se puede pelear la patria potestad?
Bueno, la patria potestad es un derecho, una obligación que se regula por medio de una institución jurídica porque el Estado la crea y ya estatuyó, reguló todas las causas, todos los motivos por los cuales se puede perder, suspender e incluso cómo puede llegar a transmitirse, que es un caso muy excepcional en los casos de adopción. Entonces, cuando dicen, yo voy a pelear la patria potestad, bueno, para empezar tendríamos que analizar si existe alguna causal. Y la ley, desgraciadamente, es muy pobre al respecto. Tenemos una de las legislaciones de mayor pobreza en la cuestión de pérdida de patria potestad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un papá deja de proporcionar alimentos a sus hijos, aquí en Jalisco no es una causa de pérdida de patria potestad. Y se ha establecido en jurisprudencia, porque es el único estado donde cambió, es el artículo 598, fracción tercera, donde cambió su redacción y dice que es acreedor a perder la patria potestad quien abandona sus deberes y causa un perjuicio al menor. Entonces dejó de proporcionar alimentos el papá al hijo, o podría ser hasta la mamá al hijo. Sí. Es el abandono del deber, pero como el otro padre tenía recursos, no le causó ningún perjuicio, entonces no es causa. Si nos vamos a la legislación del Distrito Federal, ahí se requiere por el pago, y si no cumple, es causa de pérdida de patria potestad. Esto es un problema que día a día nos tiene agobiados a los abogados y creo que es algo en lo que se tiene que trabajar por parte del Poder Legislativo y tendrían que poner focos rojos porque ¿dónde está el futuro de la sociedad? ¿Dónde lo vamos formando? Pues se va forjando precisamente en la familia y le tenemos que dar la seguridad. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, es causa de pérdida de patria potestad, pero si el marido llega tomado, golpea al niño, no es causa de pérdida de patria potestad según nuestra legislación, porque el maltrato, según nuestros legisladores, debe ser reiterado. O sea que ya que medio lo deje sí, ya en que te dejó medio muerta y medio muerto y ya con la golpiza consecutiva, entonces ahora sí ya, y denuncia tras denuncia probablemente, porque pues si no has denunciado continuamente, entonces probablemente no procede, ¿o qué? Bueno, tenemos nosotros que trabajar como abogados en los colegios para tocar las puertas en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y abrir los ojos. Oigan, señores, tienen que legislar en donde está el foco rojo en la sociedad, que es en materia familiar. Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a tener este tipo de problemas, que es un cáncer ahorita social, donde no nada más es la cuestión también alimenticia, y aquí va también a entrar la cuestión de la convivencia. Cuando se impide a un menor convivir con uno de sus padres. Sobre este tema de patria potestad, vamos a regresar después del corte. No te vayas, quédate porque el tema está muy interesante y da para mucho más. Platicando en familia este martes 5 de noviembre, entramos al segundo bloque de martes de Derecho Familiar, en donde estamos platicando en familia con el licenciado Guillermo Garrio Díaz. Él es abogado en Derecho Familiar y bueno, estamos felices de poder compartir este tema en donde vamos a hablar de diferencias entre custodia y patria potestad. Vamos a aclarar algunas dudas que tú puedas tener. Le vamos a dar continuidad a lo que estábamos escuchando antes de irnos al corte. No saludé a mis compañeros, quienes están tarde con tarde y mano conmigo. Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz. Chicos, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Alicia Hernández y de verdad felices de platicar con Memo Garrio, experto y especialista en materia de derecho familiar. Y ya platicábamos acerca de la patria potestad, Memo, y estábamos, antes de irnos al corte, tú estabas charlando con nosotros acerca de los niños, ¿no? Los niños que no pueden convivir con un papá u otro. Sí, comentábamos, es un cáncer también de nuestra sociedad en la actualidad, cómo
utilizan a los hijos como motín, Sí. como instrumento de venganza. Y desgraciadamente es común que el padre que tiene bajo la custodia a su hijo, por tratar de vengarse del otro, de hacerle algún daño, impida que conviva con el papá que no tiene la custodia. Desgraciadamente también no existe una sanción como tal aquí en Jalisco por ese motivo, como lo existe en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, si no te permiten la convivencia, el padre que tiene la custodia es sancionado con la suspensión de la patria potestad. Creo que es muy sano porque ha dado resultados y porque debemos de buscar el bienestar de los menores. Y cuando no existe un motivo que ponga en peligro la vida, la integridad, la seguridad del niño, no tiene por qué impedírsele la convivencia. Por el contrario, es necesaria para el sano desarrollo del menor. Sí, definitivamente. Y además, ¿por qué en Jalisco, Memo, estamos, a comparación del Distrito Federal, quizá otros estados, pues no estamos a la vanguardia, ni tampoco estamos preocupados por proteger a la familia, como ya lo comentabas, si Jalisco tiene uno de los mayores índices registrados en violencia intrafamiliar? Es la pregunta que me hago todos los días y constantemente me toca padecer y sentir la impotencia y compartirla con las personas vulnerables. Creo que debe el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, tomar cartas en el asunto, realizar estudios sociojurídicos para poder regular y atender la problemática actual por la que pasan las familias. Pero no es así, no tenemos realmente una ley seria, sino desgraciadamente puras copias mal hechas, puras copias chafas de otras legislaciones. ¿Y quiénes salen perdiendo? Los niños. Si supieran que en un juicio de convivencia podrían durar hasta 1 año los padres para lograr convivir o ver a sus hijos. También a la mayoría de los impartidores de justicia les tiembla mucho la mano y no son estrictos, y la ley los faculta a utilizar todos los medios necesarios legalmente permitidos para que se hagan valer los derechos de los niños, porque preponderantemente es un derecho de los niños, más que de los padres, Sí. porque están primero los menores. Sí, claro, es para su protección y para su buen desarrollo. Oye, Memo, a mí me surge una duda, como probablemente le pueda surgir al resto del auditorio, la diferencia, porque lo confundimos también. ¿Cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? Precisamente la custodia es un derecho que tienen quienes ejercen la patria potestad. Es decir, ¿y qué entendemos por custodia? La guarda de las criaturas, la guarda de los menores. ¿A quién le corresponde la custodia? En primer término, a quienes ejercen la patria potestad, pero el problema y el conflicto surge cuando los padres no viven juntos. Entonces, nuestra legislación en el capítulo de la niñez, y me refiero al Código Civil del Estado, sí, establece un orden de preferencias que señala que cuando los papás no viven juntos, el menor tiene que estar con la madre, siempre y cuando ésta tenga la disposición afectiva, que su conducta no vaya en perjuicio de la salud y desarrollo del menor. En caso de esta excepción, sí, con el papá bajo las mismas condiciones. Si el padre está bajo estos términos también, la custodia la pueden ejercer los demás ascendientes, incluso parientes hasta el 4º grado, wow, en línea transversal o colateral. Y si de plano no hay, también prevé a personas sancionadas por lazos religiosos unidas bajo ese rubro, como podrían ser los padrinos. Uh-huh. Y esto es muy interesante, pero este artículo está entrando en desuso porque se declaró inconstitucional por aquello de la igualdad de los derechos, que dicen que debe haber igualdad de oportunidad y por tanto el varón puede tener el mismo derecho de ejercer la custodia de su menor hijo, cuando sabemos que por naturaleza, aunque exista la igualdad de derechos, por naturaleza en la mayoría de los casos
el menor va a estar mejor con la mamá. Y podemos poner un ejemplo muy sencillo, en la época de la lactancia, Sí. ¿cómo va a estar mejor con el papá? Sí, sí, sí. Entonces, esta igualdad de derechos tendríamos que analizarla para que no vaya en contra del desarrollo del menor. Hace un momento nos estabas compartiendo que la patria potestad también tiene esta línea respecto a las adopciones. Claro, quienes tienen la patria potestad de sus hijos son las personas autorizadas o facultadas por la ley para entregarlos en adopción. Y este es el único caso de excepción donde los papás, al entregar en adopción un hijo, van a transmitir la patria potestad a los padres adoptivos. Es el único caso de excepción. Pero, insisto, tenemos una legislación tan mal hecha que de veras que se sacan un 100 los legisladores, porque si nos vamos a las características que la propia ley sustantiva señala de la patria potestad, dice que es irrenunciable. Y nos vamos al Código Procesal Civil y habla de un trámite de renuncia de patria potestad. Sí, no hay congruencia. Por supuesto, y no puede estar encima una ley procesal de la ley sustantiva, que es el Código Civil. Digo, en este caso, como tú dices, bueno, los abogados se ven inmersos en una serie de contradicciones legales. Sí, mira, si nos vamos a las causas de pérdida de patria potestad, nuestro código sufre una reforma el 14 de septiembre del 95, que prácticamente estrenamos una nueva legislación civil. Sí. Bueno, anterior a las reformas, es decir, antes del 14 de septiembre, el Código Civil, en las causas de divorcio, había unas que traían como consecuencia la pérdida de la patria potestad. Se reforma la legislación, pero al legislador, de nueva cuenta, se le olvida suprimir del capítulo de las causas de pérdida de patria potestad una fracción que en la actualidad dice, en los casos de divorcio cuando sí se establezca. Pero ya no está establecido, pero se les olvidó suprimir y a la fecha no lo han hecho. Y ha sido motivo de observaciones, pero sigue igual. Entonces, tenemos este tipo de problemas que es necesario se atiendan para que se regule las causas de pérdida de patria potestad de manera adecuada y que puedan darle a los menores una mayor garantía de que se les respeten sus derechos consagrados en el Tratado Internacional de los Derechos del Niño, que está suscrito por México. Sí, porque insistimos, todos estos leyes y todas estas asignaturas, pues no es más que para proteger los derechos de los menores. Sí, y de verdad que a mí este tema me ha apasionado tanto que mi tesis doctoral sobre esto versó. Y bueno, si quieres podríamos ahorita analizar quiénes son los sujetos de la patria potestad. Sí, claro. Y además también podríamos tocar el tema interesante de que hasta qué edad se puede tener la patria potestad de un hijo, ¿no? Sí, mira, la patria potestad se ejerce desde que el niño nace viable hasta la mayoría de edad. Al menos que antes de llegar a la mayoría de edad se emancipe. ¿Cómo se puede emancipar un menor? ¿Me lo dices ahora que regresemos del corte? Claro que sí. No tardamos, vamos a nuestro segundo corte comercial, pero regresamos pronto para seguir hablando de patria potestad. No tardamos. Platicando en Familia regresa esta tarde a través del 1040 de AM si estás en Guadalajara o 95.1 de FM si nos estás siguiendo a través de Austin, Texas en Radio Mujer. 4 de la tarde con 35 minutos, platicando en familia con el licenciado Guillermo Ogarrio Díaz, abogado en Derecho Familiar. Esta tarde patria potestad, aclarando diferencia entre custodia y patria potestad. Estábamos, Memo, platicando que también en Jalisco pues está muy atrasada la cuestión de derecho familiar, la protección de los menores. Ya platicábamos también de quiénes están sujetos a la patria potestad, estábamos hablando también de lo que es las adopciones. Y antes de irnos al corte, tú estabas aportándole al auditorio y a mí acerca de la emancipación. Sí, la emancipación consiste en que prematuramente
salgan de la patria potestad los menores de edad. Porque somos sujetos de patria potestad hasta que alcanzamos los 18 años, que es la mayoría de edad. ¿Y cuáles son los casos que la ley contempla para emanciparte? Prácticamente dos. Cuando se casan siendo menores de edad, es uno. Y el segundo es solicitarle al juez que es la emancipación porque el menor ya es autosuficiente y él ya tiene capacidad de mantenerse, ya labora, ya tiene sus ingresos, ya puede administrar sus bienes. Sí. Y lo emanciparán. Pero ojo, el que estén emancipados siendo menores de edad salen de la patria potestad, pero siguen limitados en su capacidad de ejercicio hasta que alcancen los 18 años. Es decir, si ellos quisieran acudir a alguna instancia, promover un juicio, lo tendrán que hacer por conducto de un tutor dativo especial, que es el que los va a representar, y ellos lo designarán. Bueno, ¿quién ejerce ahora la patria potestad? Bueno, la patria potestad la ejercen los papás, los padres biológicos, los padres adoptivos, pero si los papás faltan, si ambos padres faltan, la patria potestad se va a transmitir a los ascendientes en ambas líneas, pero nada más a una pareja de abuelos. ¿Cuál? La ley establece unas reglas muy sencillas, ¿no? Los que tengan mayor disposición, con los que tenga el menor mayor identificación, que esto es muy importante, Sí. y obviamente se tendrán que ver ya los aspectos también económicos y morales, no darles una carga a quien no pueda ya por su edad ejercer la patria potestad. Entonces, ¿quiénes van a ser los sujetos? Los hijos y en su caso los nietos. Y insisto, la patria potestad, una característica que tiene es irrenunciable. Es decir, se van a divorciar, renuncia a la patria potestad. No se puede. Y cuando dicen, ambos vamos a conservar la patria potestad, ni siquiera es necesario establecerlo porque es un derecho natural. Sí, está ya contemplado. Por supuesto, está contemplado sí. en la legislación y no está al arbitrio de las partes. Tenemos participación del auditorio. Memo, sería bueno darle salida a la inquietud que tiene nuestra querida Radio Escucha y te pregunta si un menor tiene los apellidos de la madre, el papá nunca se ha hecho cargo de él, el padre biológico podría pedir la patria potestad o ya con el hecho de no llevar los apellidos, él no tiene ningún derecho. Bueno, tendría que primero el papá demandar por la paternidad para que un juez declare que él es el padre. Y para esto tendrá que en el juicio llevarse a cabo pruebas de estudios genéticos para acreditar si es o no el padre biológico. Si resultara que sí es el padre biológico, bueno, hay un artículo muy escondidito en el capítulo de filiación del Código Civil que señala que cuando se reconozca un hijo simultáneamente, es decir, lo registra la mamá, posteriormente el padre va y lo registra, así lo dice, que el que va a ejercer la patria potestad es el que lo registró primero. De verdad que no lo entiendo yo la razón de ser. Porque, oye, sí, lo registró primero la mujer, pero es que me ocultaron el embarazo. Y por ese hecho, conforme a ese artículo, él desempeñará el cargo de patria potestad, ¿verdad? Entonces, pues ahí tiene una salida. Y en un momento dado, la persona que reclama la paternidad empieza con un juicio. Por supuesto, puede ser de dos maneras. Una manera voluntaria en el que ambos estén de acuerdo, acudan ante un oficial de registro civil. No sé cuántos años tendrá el menor, porque en caso de que ya tenga una edad determinada, él tendrá que también dar su consentimiento. Sí. Y acuden y levantan un acta de reconocimiento. Si no están de acuerdo, bueno, pues tendrá que acudir a los tribunales mediante una demanda de reconocimiento de paternidad. Y entonces podrá ya por medio de la sentencia establecer en una partida especial de reconocimiento y una anotación en el acta de nacimiento del menor ya sus derechos de padre. Oye, Memo, hablando de esta cuestión biológica y de cuando se reclama la patria potestad, ¿es recurrente?
Por supuesto que es recurrente y ese sería un tema muy interesante a tratar, porque la realidad biológica va en contra de la realidad jurídica. Si ustedes conocieran, y lo podríamos platicar, algunas disposiciones de la ley, les daría hasta risa lo arcaica de la misma, que va en contra de toda verdad biológica. Por ejemplo, un caso muy común: se separan una pareja que estaban casados, duraron 1 año de casados, se separan, tienen 15 años separados, la mujer no se divorció, a veces por la mala información, pues con el simple transcurso del tiempo ya mi matrimonio dejó de valer, que es una mala información, sí. Y inicia una relación con otra persona, procrean un hijo, pero cuando van a hacer el hijo se pelean, y la mujer va y lo registra como suyo nada más. Entonces viene el papá biológico y voy a reclamar mis derechos de padre. Y la ley prohíbe investigar la paternidad de una mujer casada. No. Y hay un artículo que señala que los hijos nacidos dentro de matrimonio se presumirán los que sean después de 180 días de la celebración o dentro de los 300 días en que tuvo lugar la disolución. Entonces, por mucho tiempo estos juicios fueron imposibles. Hoy tenemos una puerta, ahora con el auge que ha tomado los derechos humanos y sobre todo los derechos de los niños en esta materia, pues, y es un derecho de ellos saber quién es su papá biológico. Entonces tendremos que demandar la inconstitucionalidad de este precepto. ¿Por qué? Porque oye, me vas a privar de saber quién es mi padre biológico. Claro. Y de mis derechos que tengo yo de convivir, de desarrollarme junto con él. Pero qué interesante, ¿no? Muy Cómo interesante. tenemos nuestra legislación de verdad arcaica en ese sentido. Únicamente hay 2 casos de excepción donde se puede investigar la paternidad de una mujer casada. Y más bien, y por parte del marido, el desconocimiento de parte del marido, decir, no es mi hijo porque estoy casado, pero aunque se presuma que es mi hijo, no es. Y yo demando porque no es. En 2 supuestos nada más. 1, cuando se le ocultó el embarazo. 2, cuando tuvo imposibilidad de acceso carnal. No más en estos 2 supuestos. Así es que si tuvieron un distanciamiento y la esposa tuvo un hijo con otra persona, el marido no lo puede demandar el desconocimiento de la paternidad, aun cuando ni siquiera es su culpa, ni intervino en el acto, y todavía va a asumir las consecuencias que de eso se originan. ¿Y ahí qué se hace entonces? Pues conforme a nuestra legislación, aguantar. No lo puedo creer. Entonces es de verdad que tenemos una legislación totalmente arcaica. Y entonces es lo que platicábamos respecto a la diferencia que está aconteciendo en el Distrito Federal, en donde están a la orden del día. Sí, claro, ahí no tienen las limitaciones que tenemos nosotros y, insisto, hay una necesidad urgente por legislar de manera actualizada conforme a las necesidades de la sociedad. Esta ley, obviamente que en su momento fue buena y fue de buena fe porque no existían las pruebas científicas, pero ya tenemos las pruebas científicas. Entonces tenemos que abrirnos para poder nosotros llegar a la verdad. Quiero decirles que después del corte lo que señala el Código Canónico al respecto. Muy interesante, no te vayas, quédate en Radio Mujer, en Platicando en Familia, porque el último bloque de este tema va a estar muy interesante. Platicando en Familia esta tarde con el licenciado Guillermo Garrio Díaz, hijo del licenciado Guillermo Garrio, tú eres Junior. Así es, mi factura está a su nombre. La verdad, muchas felicidades, Memo, porque nos estás aclarando muchas dudas. Ambos vienen y nos hacen aportaciones valiosísimos, cada uno con su estilo, cada uno con su perfil, cada uno es lo que sabe, cómo se ha forjado. Estoy muy interesada y muy agradecida contigo, sobre todo ahorita porque antes de irnos al último corte comercial nos estabas platicando que también el Código Canónico tiene que ver respecto a lo que
porque estamos platicando hoy de la patria potestad y de las pruebas biológicas. De paternidad. De paternidad, sí. Aunque usted no lo crea, el código canónico es todavía más actualizado en relación a la cuestión de paternidad. En el código canónico, un padre, esposo, puede desconocer la paternidad si acredita con pruebas científicas que no es su hijo, lo que no ocurre en nuestra legislación civil. Esto es de Ripley, que la Iglesia, siendo tan conservadora, se encuentre actualizada en base a las pruebas científicas, porque lo que se pretende es conocer la verdad biológica y respetarle el derecho al niño, que esto es muy importante, es respetarle el derecho al niño, de saber quién es su padre, quién es su madre y convivir con ellos, ¿no? Y si nos metiéramos ahora ya las técnicas de reproducción asistida, como la madre subrogada o sustituta, es el alquiler de vientre, que un embrión fecundado in vitro se le implanta a una tercera mujer que no es la que aportó el gameto femenino, a un hombre que no es el marido y que no aportó el gameto masculino, y ella va a gestar al niño, que aquí está prohibido, pero lo podemos comentar porque es una realidad científica, que aquí está prohibida, pero que la persona que va a dar a luz, que va a tener al bebé, no va a ser la mamá biológica. Si le hacen su prueba genética, no va a corresponder a la mamá biológica. Y ese es un tema también muy interesante que después podríamos platicar. Sí, claro. Y que en algunos lugares de la Unión Americana ya está regulado al respecto, ya hay algunos criterios al respecto. Sí, es lo que te iba a comentar, que sobre todo porque ya está ocurriendo y no sabemos en México cómo lo vamos a llevar. Sí, ¿no? Aquí definitivamente está no prohibido. Está todavía, no. Aquí nada más contamos como técnica de reproducción asistida en la Ley General de Salud con la inseminación homóloga o heteróloga. Oye, Memo, en este último bloque que se va tan rápido, ¿cómo podríamos, qué nos compartes acerca de la pérdida de la patria potestad? Bueno, como lo estábamos platicando al principio del programa, realmente vamos a cerrar con lo que empezamos. Este tema me da escalofríos porque estamos en pañales, no tenemos la actualización de vida y sobre todo lo más importante es que no se le dan las garantías a los niños de estar en un respeto permanente de sus derechos. ¿Cuáles serían las causas más importantes de pérdida de patria potestad? Yo me enfocaría en 4. El abandono del menor. Dejamos a un menor abandonado. ¿Qué pasa? Bueno, si una mujer lo abandona 24, o un padre lo abandonan al menor 24 horas, es causa de pérdida de patria potestad. Si voy y lo dejo en una institución por 30 días y me olvido de él, es causa de pérdida de patria potestad. Es el abandono, algo tan triste pero tan común que está pasando. El abandono de los menores. 2, el abandono de los deberes. Y lo quiero separar de la violencia intrafamiliar porque así viene en el código, aunque podría ir de la mano, porque un abandono de un deber, eso por lógica tendríamos que estar hablando de algún tipo de violencia. Sí. ¿Cuáles son? Y nos vamos ahora a los deberes de los papás. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, pues mi deber, a ver por tu sano desarrollo. Mi deber, alimentarte. Mi deber a respetar tus derechos. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los derechos fundamentales prioritarios de los menores? Derecho a la salud, a la educación, a convivir con sus papás, a desarrollar sus vocaciones intelectuales, deportivas, y podríamos todavía seguir en una suma de derechos, pero estos deberían ser los comunes, ¿no? Los que día a día podríamos estar platicando. Bueno, eso es abandono del deber. Pero además hay otra consecuencia, es que ese abandono del deber provoque un daño. Entonces yo al juez tengo que acreditar el abandono del deber y el daño. Antes de que se reformara este código, y como están los demás códigos de las entidades federativas, era que se pudiera comprometer. Ahora dice que se comprometa la salud
como consecuencia del abandono del deber. Entonces, de ese que se pudiera a ese que se comprometa, hay un mundo de diferencia, sí, claro. Porque antes bastaba con acreditar el abandono del deber, entonces se presumía que se podía comprometer, y eso era suficiente, y ahora no, ahora además te imponen la carga de acreditar cómo se comprometió. O sea, dicho en otros términos, hasta que ahora sí le peguemos al niño y le causemos un daño, es cuando te vamos a sancionar. Mientras tanto, abandónalo, no respete sus derechos y no te vamos a sancionar mientras no le duela. Creo que esto es un desacierto y algo que ha repercutido de manera significativa en el respeto de los derechos de los menores. Después nos podríamos pasar a otra de las causales, que es la violencia intrafamiliar. Este es un tema tan amplio. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, nos conceptualiza la violencia intrafamiliar de una manera de verdad muy amplia y que nos puede dar una muy buena ilustración, porque la violencia intrafamiliar puede representarse de manera física, que son los golpes, pero para que sea causa de pérdida de patria potestad en nuestra legislación deben ser reiteradas. O sea que una golpiza no le sirvió para que sea, no, tiene que ser reiterada, si no, no. Violencia psicológica, es el maltrato psicológico. Entonces aquí no basta que lo trate psicológicamente con afectación, y esas pueden ser por actos o por omisiones, ¿no? Un niño lo puedes afectar psicológicamente si no le das la atención debida, o bien con un maltrato verbal, peyorativo. Se tendría que acreditar este extremo y además la repercusión que le ocasiona al menor. Luego, esto no lo define ya el código y se me hace lamentable porque al momento de que enuncias o que defines, excluyes. Entonces, violencia intrafamiliar, que aparte lo tenemos 2 veces como causal de pérdida de patria potestad, en una sin definición, en una fracción y en otra con definición, que te da risa, digo, volvemos a lo mismo. ¿Dónde están nuestros legisladores? ¿Qué están haciendo? Entonces, te está excluyendo que hoy hay violencia económica y es violencia intrafamiliar, violencia patrimonial, violencia económica. ¿Tienes dinero? Me lo puedo gastar, hijo. Violencia económica. Por concepto de pensión alimenticia, no te pago, no te doy lo que necesitas teniéndolo. Te abandono. Violencia patrimonial, tenías bienes a tu nombre, promovimos un juicio para venderlos supuestamente en tu beneficio y no lo hicimos. Es violencia familiar y patrimonial, pero no está establecida así en nuestro código. Ojalá, Memo, que podamos platicar buenas nuevas pronto respecto a esta presión que se llegan a ejercer a través de los colegios de abogados. Desafortunadamente el tiempo vuela, pero sería importantísimo que después nos compartieras si ha habido avances en esta materia tan interesante y que también a ti te apasiona. Claro que sí, y esperemos que así sea, de verdad. Oye, Memo, ¿nos puedes proporcionar, por favor, tus números de contacto y en dónde las personas pueden localizarte? Con todo gusto, 36 33 30 44 y terminación 49, teléfonos de oficina. Mi correo electrónico, guillermo@ogarrioyasociados.com. Guillermo, muchas gracias por haber compartido los micrófonos conmigo esta tarde y por haber estado al pendiente platicando en familia con todo nuestro querido público. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, el favor de su atención, haber estado en Platicando en Familia y compartir con nosotros cada día los temas que nos vienen a orientar y a informar con el compromiso de ser mejores personas y mejores seres humanos. Mi nombre es Alicia Hernández y a nombre de todo mi equipo de trabajo, te abrazo con todo cariño y te invito a que te quedes a continuación en casa con Leti el día de mañana en Escuela para Padres, lenguaje no verbal con los hijos, otro tema interesante para ti. Quédate en Radio Mujer.